Yo me preguntaba, ¿cuán difícil es ser un ciudadano de dos reinos? Piensen por un momento. Nosotros todos los que estamos aquí, creo, todos somos ciudadanos, nada más, hablando en sentido terrenal, de Venezuela, somos venezolanos. Pero hay personas que tienen dos ciudadanías. Pueden ser venezolanos y puertorriqueños, pueden ser venezolanos y dominicanos, venezolanos y norteamericanos, venezolanos y españoles, etcétera, etcétera. Y yo me preguntaba eso porque precisamente es lo que nosotros, como ahora cristianos, debemos pensar. Nosotros tenemos doble ciudadanía. Una ciudadanía terrenal, que es la que vivimos aquí en Venezuela, pero tenemos una ciudadanía celestial. Entonces yo me preguntaba a mí mismo, ¿cuán difícil será para una persona que tiene dos nacionalidades vivir? Por ejemplo, un venezolano viviendo en otro lugar con nacionalidad, ¿verdad? En otro lugar. Bueno, nosotros hemos visto cómo quizás han sido tratados los venezolanos que no tienen una ciudadanía o que tienen una ciudadanía. Momentos difíciles, pero cuando se trata de que las leyes de ese otro país en la cual él está viviendo, pero que no es su país natal, sino que es la ciudadanía, la segunda ciudadanía, está en algún conflicto o este ciudadano se le exige cumplir las leyes, de esa ciudadanía, aunque esté en contra de de donde él nació, él está obligado por las autoridades terrenales a cumplir, ¿verdad?, reglas. Por ejemplo, nosotros tenemos, creo que esto es algo universal, sin embargo, en la práctica es otra cosa. El típico ejemplo de los semáforos es, para nosotros, un semáforo representa una cosa diferente a quizás a otra persona de otro mundo, de otra parte, de otro país. Para nosotros, rojo debería significar para todos stop, pero para muchos significa, o sea, avanza. Cuando vemos el amarillo debería significar ve despacio porque ya va a cambiar a rojo. Para nosotros significa dale más rápido porque viene rojo. Y verde, que significa avanzar, para nosotros significa pelear con el que se comió la luz. Porque yo voy en mi derecho y cuando otro hace lo que yo he hecho anteriormente, entonces le peleo. ¡Eh, loco! Pero cuando tú vas a otro país, por ejemplo, yo estuve en otros países y en otros países tú tienes que cumplir. Hay un rayado que marca donde tú te debes parar. Y en el momento que tú violes eso, tú vas a enfrentar una multa. Y donde yo estaba, las multas ya llegan a tu casa. No llega el fiscal ahí a la esquina. Nosotros vamos en el carro y vamos a hacer, no hay policía ni nada por ahí, le doy. Allá tú puedes ver hacia allá, hacia acá, y no vas a ver a un fiscal. Llegaste a tu casa y se te olvidó todo eso. Pero llegaste a tu casa y llegó por correo una nota. Debes pagar una multa. Con foto y todo. Una foto de frente, enfocada a la placa. Una foto cruzando, lateral. Y una foto después que pasaste. Como para que no digas, no fui yo. De manera que no importa qué ciudadanía tú tengas, donde tú estés, tú debes cumplir las leyes de ese lugar donde tú estás. Porque aunque en Venezuela para nosotros significa una cosa diferente, o nosotros hacemos lo que es diferente, en ese otro lugar, si se cumple la ley, tú tienes que cumplirla. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con lo que está pasando en Venezuela y nosotros como venezolanos? Bueno, nosotros tenemos doble ciudadanía. En el cristiano habitan dos ciudadanías, una más importante que la otra. Una es de nacimiento y la otra es de nacimiento. Una es de un nacimiento espiritual y la otra es de un nacimiento carnal. La del nacimiento espiritual
va a representar para nosotros la ciudadanía más importante. ¿Por qué? Porque es eterna. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho ciudadanos de los cielos. Pero para el ciudadano terrenal, Dios ha dado leyes que debemos cumplir en la tierra. Pero cuando estas dos ciudadanías están en conflicto, es decir, que la terrenal está en conflicto con la celestial, nosotros sí o sí debemos obedecer siempre lo que dice Dios, sin importar lo que me pueda pasar. Ese es nuestro llamado. Somos ciudadanos de un reino celestial, viviendo en un segundo reino, que ahora mismo las leyes están, vamos a decir, un poco distorsionadas, bastante distorsionadas. No estamos viviendo momentos naturales, son momentos tan difíciles, porque no tenemos ahora mismo una persona que esté al frente del país. Hace tiempo yo les decía, es mejor es mejor un mal gobierno que un no gobierno. Y yo entiendo que en la iglesia hay personas que tienen ideas o tienen alguna, ¿verdad?, familiaridad con el gobierno o acercamiento del gobierno, otros que no. Sin embargo, nosotros aquí no estamos llamando o más bien yo no estoy llamando aquí a que ahora mismo su mente esté en eso. Ahora mismo a lo que Dios nos está llamando es a obedecer lo que Él dice. Muy aparte de lo que yo sienta, muy aparte de lo que yo creo, recuerden, Dios es el que gobierna sobre toda la tierra. ¿A quién va dirigido este mensaje? Porque puede haber en la iglesia personas que profesen de labios que creen, pero sinceramente no creen. Que pudiera ser que ha estado en la iglesia por muchos años, pero simplemente es un club. Pero lo que nosotros como iglesia estamos enfrentando es algo real. Y como decía la hermana Diana en la mañana, Dios nos ha preparado y nos ha dado suficiente palabra y nos ha dado dirección en qué dirección debemos caminar cuando algo ocurriera. Es aquí en donde nosotros debemos estar parados. Pero este mensaje va dirigido a aquellos que son de esa ciudadanía celestial. Si tú lo eres, te escucharás la voz de Dios. Si no lo eres, simplemente vas a obviar el mensaje que se tiene hoy. En medio de un conflicto en la iglesia, Pablo interviene a la iglesia de Corinto y comenzando su carta, él le dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 12, voy a ir a varios pasajes, ¿verdad?, para hablar de lo que es el tema de hoy, ciudadanos de dos reinos. Pablo le dice a la iglesia que aparentemente no tiene leyes, que no sabe qué hacer y que cada uno está haciendo como bien le parece. Pablo se dirige a un grupo dentro de esa iglesia y le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Va dirigido a aquellos que están en la iglesia local, a la iglesia local primeramente, que está en Venezuela, nosotros. Número 2, aquellos redimidos, a los que fueron llamados, a los santificados, a los que fueron escogidos y llamados a congregarse como santos. Hermano, según lo que ha pasado en Venezuela, nosotros estamos en una situación bastante difícil, porque estamos en medio de una ciudadanía que nos va a exigir, según las leyes establecidas hoy, nos va a exigir hacer cosas. Y posiblemente movidos por nuestra idea,
de un lado o de otro, yo voy a querer actuar y me voy a amparar por las leyes, es decir, pero la ley dice. Y Dios dice que la ley dice y yo debo cumplir. Bueno, yo quisiera decirle que la Biblia dice un montón de cosas y todo tiene que ir en el contexto, en el tiempo y sobre todo de acuerdo a lo que Dios está haciendo. Es su voluntad, no la tuya ni la mía. Así que Pablo, antes de decir cualquier cosa a la iglesia de Corintio, le va a decir: si tú eres santo, escucha, porque es para ti. Si no lo eres, pues bueno, claro, quedará en evidencia que tú no lo eres. Así que el llamado es a la congregación de los santos. Vida nueva, tú eres santo. Y como tú eres santo, como dice este pasaje, esa es la iglesia de Dios. No es la iglesia de un pastor, ni de un partido, ni de nadie. Es la iglesia de Dios. Así que lo primero que debemos ver es que la iglesia es de Dios y esos que son de Dios son llamados a ser santos y Dios les ha dado una ciudadanía. Hay un gobernante, no nos quedamos sin gobernante nosotros. Nosotros tenemos un gobernante que nunca podrá ser quitado, que nos ha dado leyes las cuales nos deben regir como iglesia y como ciudadanos y que debemos prestar atención a lo que Él quiere decir o tiene para decir. Hermano, nada hay más importante para Dios que la iglesia. Eso es interesante, porque Spurgeon dijo, por ejemplo, nada en el mundo es más apreciado para Dios que la iglesia. Y cuando Spurgeon estaba diciendo esto, él estaba pensando, o en el contexto que lo estaba diciendo, estaba pensando en lo que le costó a Cristo la iglesia, a Dios, mejor dicho, la iglesia. Él no vino por un grupo de animales, no vino por un grupo de árboles, no vino por una tierra, Él vino por personas puntuales. Dios entregó lo más preciado por su iglesia. De manera que tú y yo, como iglesia de Dios, debemos entender que lo que Dios hace, hermano, eso es un amor profundo, aunque no lo pueda entender. Dios me ama a tal punto de que Él envió a lo más preciado, lo más importante para Él, lo perfecto para rescatarnos. De manera que tú, que eres santo, que eres escogido por Dios, debes sentirte amado primero por Dios. Debes sentir, como lo que leímos hace un momento, Dios es amor. Así que Dios te ama, nos ama como iglesia. ¿Y por qué estamos atravesando la situación? Algo tiene Dios que hacer. Y su amor no ha dejado de ser. Sigue siendo puro, sigue siendo perfecto, y Él tiene en su camino, o más bien en su propósito, todas aquellas cosas que Él va a querer con la iglesia. Pero para ello nosotros necesitamos entender, número uno, que somos su iglesia, la iglesia de Dios. Número dos, que somos llamados a ser santos, redimidos de Él. Número tres, que no solamente nos ha amado con un amor pasajero, no, es un amor perenne, que nos ama aún en medio de dificultades que Dios ha permitido. En otras oportunidades hemos dicho esto: Dios ha permitido lo que estamos viviendo, debemos amar a Dios y obedecer lo que Él nos dice. Ahora mismo Dios ha hecho otra cosa. El que no crea que fue Dios, debemos revisar entonces si creemos que Dios es soberano, porque eso lo cambia todo. Si Dios es soberano, entonces Dios ha permitido eso y lo ha hecho, lo cual me da tranquilidad y nos debe dar tranquilidad, porque Dios es el que está haciendo y Él quiere lo mejor para ti y para mí, porque Él nos ama. Si no es Dios, entonces, ¿sabe qué? Levántate y vete al mundo ya. ¿Por qué? Porque tú no estás seguro si Dios murió para darte salvación. Bueno, pero ¿quién dice que Dios soberanamente te va a salvar? Si Dios no es soberano,
entonces tampoco es un Dios que puede hacer y puede ver, o más bien, puede llevar a cabo su propósito, no importa las circunstancias en las cuales tú y yo nos encontremos. Que es difícil para algunos, la situación más difícil porque tienen, otra vez más, algún apego. Hermanos, nosotros debemos apelar en medio de la dificultad que estamos viviendo a la ciudadanía celestial. Es Él quien reina. Es Él quien hace y deshace, quien pone y quien quita. Y la manera también lo hace Dios. No pudiéramos estar de acuerdo, usted no pudiera estar de acuerdo conmigo, pero estaría en desacuerdo con lo que ya dice la Biblia. Él es soberano, Él es el que hace como Él quiere, y no hay nadie que le pueda decir por qué haces así. La iglesia que fue amada, o que es amada por Dios, rescatada y comprada, es una iglesia que le fue dada a Cristo. La iglesia de Dios, pero Cristo la reclama como suya. Eso es otra cosa importante que debemos recordar. Ahora, déjenme hacer un paréntesis porque creo que me adelanté y no sé si estamos en la misma sintonía. Tú y yo somos iglesia. Yo creo que toda la mayoría lo sabe, pero para recordar, tú y yo somos iglesia. La iglesia no es el templo, no es las paredes, no, tú eres iglesia. Y cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de ti, como persona particular, pero también como un cuerpo que somos. ¿Ok? De manera que Cristo reclama para sí la iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice en la confesión que Pedro hace, cuando le preguntan, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ya sabemos que Pedro ratifica que Dios es el Hijo del Dios viviente. Cristo le dice, no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego Cristo mismo dice, yo también te digo, Pedro, que tú eres, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta piedra, tú como una piedra de esa roca, edificaré mi iglesia. Cristo reclama para sí su iglesia, pero además da una promesa: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La reclama para sí y al mismo tiempo le dice: yo te prometo que tú vas a vencer. Y nosotros sabemos por lo que dice Colosenses que las promesas de Dios en Cristo son sí verdaderas y amén. Así que en Mateo nosotros encontramos que Cristo reclama para sí su iglesia. En medio de la confusión que nosotros estamos viviendo, debemos recordar que no solamente es un reclamo de Dios que está diciendo: ustedes son míos, ustedes me pertenecen. No ha sido así, no porque por un capricho de Dios. No, es así porque Él hizo lo que tenía que hacer. Él no llegó de arbitrario, aunque tenía todo el poder para hacerlo. Simplemente Él hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Él compró a una iglesia que estaba vendida. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. Con eso nosotros fuimos comprados. Hermanos, estoy tratando de decirle lo que la Biblia dice para recordarnos que somos ciudadanos de un reino. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Cristo nos reclamó para sí, y nos reclamó para sí porque Él tenía lo que valía, nuestro precio, sangre santa y pura. Nos dio sangre y su vida para rescatarnos. Ahora Él tiene el derecho de llamarnos suyos. Así que, en medio de todo lo que estamos viviendo, recuerda, hermano, aunque en esta ciudadanía pareciera que todo está confuso, no sabemos dónde va, algunos incluso pueden estar diciendo, y esto es una exhortación en amor que les voy a decir, pero que para algunos estuvieran haciendo fiesta
en medio de lo que se está viviendo, hermanos, yo les recuerdo que tú y yo, aunque tengamos nuestro deseo y anhelo, nosotros hemos estado orando para que Dios haga su voluntad. La razón por la cual usted debe celebrar es porque Dios hizo su voluntad. Ojo con esto. Porque Dios hizo su voluntad. No viendo al otro o a otros como para menospreciarlos. Yo puedo estar alegre dentro de mí porque Dios hizo su voluntad y no necesariamente debe ser esa situación buena. Por ejemplo, cuando muere un ser querido y hemos orado, Dios sana a esa persona, pero queremos que se haga tu voluntad. Y Dios hace su voluntad y le quita la vida. Usted debe estar alegre porque Dios hizo su voluntad, aunque eso no le benefició a usted, entre comillas. Pero eso fue la voluntad de Dios. Pero yo no voy a estar alegre, ¿en qué sentido? Voy a levantarme, a dar gozo y a decirle a todos los que están sufriendo, ¿sabes qué? Yo estoy alegre, a mí no me importa tu dolor. Debemos ser sensibles. Y con esto, hermanos, ya vamos a la síntesis, a reflexionar sobre lo que estamos haciendo con las redes sociales. El día de ayer, pero por todas partes, las noticias corrían de un lado para otro. Y no faltaron los cristianos de también hacer su juego y tomar la palabra de Dios para decir unas cosas que Dios no nos manda a hacer. Por ejemplo, he escuchado a algunos que, ninguno aquí, ¿verdad? Pero que hicieron videos diciendo, bueno, sí, yo estoy alegre porque Dios ha hecho justicia y debemos alegrarnos por la justicia. Y yo digo amén a lo que la Biblia dice cuando eso ocurre, ¿no? Dios ha hecho justicia, gloria a Dios. Pero cada vez que la justicia de Dios se hizo de una manera puntual, el pueblo cantó, el pueblo se animó, el pueblo estuvo alegre. Por ejemplo, cuando el pueblo salió de Egipto y Dios destruyó a Faraón, el pueblo dice que cantó del otro lado del río, del mar, y que cantó y que se alegró y que excelente, todo estuvo bien. Ahora, ¿cómo lo hizo? Observe el cántico de María. ¿Fue un cántico de exaltación a Dios? ¿O fue un canto para decir a Faraón y a humillar a Faraón? Sí, se habló de Faraón y lo terrible que él era, pero el canto busca exaltar a Dios. No alegrarse por encima de aquel que está, pues quizás dolido, porque una vez más recuerdo que hay familias aquí involucradas y fuertes que quizás usted no conoce, pero hay familias y hay personas que están muy desesperadas. Y como lo que somos es hijos de Dios, comprados por Cristo, nosotros debemos alegrarnos porque Dios ha hecho su voluntad. Todos, eso sí, pero no con un pensamiento, porque si eso pasa, entonces ya no te estás alegrando por lo que Dios hizo. No con un pensamiento de decir, ganamos, lo logramos. Ganamos. No, es Dios que está haciendo. Se te olvida que es Dios quien está llevando a cabo su propósito. Y esto es importante porque sea lo que sea que de aquí en adelante venga, debemos recordar que es Dios quien está haciendo. Por ejemplo, en nuestro país encontramos que no habían pasado 24 horas y ya los precios se volvieron locos. Pero locos. Una cosa impresionante. Eso nos afecta a todos. Y usted puede pensar, bueno, pero eso es un mal menor. También. Pero hay personas que no van a poder comer. Y tú y yo estamos llamados a la síntesis. Y el punto de Pedro en 19 es recordarnos, cuando está hablando de la primera carta de Pedro, recordarnos lo que somos. Somos piedra viva de un templo que está siendo edificado, que debemos recordar que la piedra angular es Cristo y no es un hombre, una nación o lo que sea, sino es Cristo. Y es por Él que nosotros debemos abstenernos de todo deseo y pasión que quiere gobernarnos más allá de lo que Cristo ha dicho.
Hermanos, yo no estoy llamando a unos o a otros a hacer lo que deberían hacer de acuerdo a sus pasiones, sino lo que Cristo nos ha llamado a hacer. Tú y yo, es en este momento que debemos representar ese reino celestial que gobierna cuando no hay gobierno. ¿Cuál es nuestro deber? Hoy 4 de enero y de aquí en adelante. ¿Cuál es tu deber, mi deber? Versículo 17 de 1 de Pedro. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ojo con eso, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es el llamado de Dios para nosotros? Ponernos debajo de Dios y hacer lo que Él nos manda que hagamos. Y vamos a hablar de eso. Pero lo primero o una de las cosas que yo debo hacer como primer punto es ponernos. Por eso a las 3, 4 de la mañana, cuando yo mandé el mensaje de la iglesia, pues les dije, vamos a orar. Lo primero que debemos hacer. No pensar, yo no sé si eso pasó por su cabeza. Algunos se turbaron y dicen, ahora. Y a esa hora algunos se comunicaron conmigo y quizás algunos estaban ansiosos, otros más preocupados. Y desde esa hora era, hermano, pero recuerden lo que nosotros somos, recuerden nuestra ciudadanía, recuerden. Y no estoy hablando de uno que estaban a favor o otro, no, estaban viendo la situación, país. Y nosotros debemos recordar, tenemos un Padre, tenemos un Rey, tenemos uno que nos gobierna. Ese no ha sido destronado, él está ahí. Y Él es el que tiene el control. Así que confiemos en Él. Ahora, ¿qué debo hacer mientras confío? Debo actuar con cuidado, bajo ese temor. ¿Por qué? Bueno, porque Dios está delante de nosotros, Él conoce los corazones. Hermanos, en estos días van a ser llamados, tanto de un lado como de otro, a salir, a protestar, o hacer o no hacer. Bueno, la Biblia no nos manda eso. La Biblia nos manda a una cosa puntual: ir para predicar. Ese es nuestro llamado. Cuando a Cristo lo crucificaron, Él no dijo, bueno, ahora sí, rebelión. No. Qué interesante. Cristo les dijo que voy a ser muerto, crucificado, y se le espera allá en Galilea. Yo los voy a visitar. Y cuando llegó a ellos, lo primero que le dijo es paz. Paz a vosotros. Tranquilo. No pasa nada. Yo estoy aquí. Y de aquí en adelante todo será diferente. Y lo fue para ellos. Porque aunque los malos, el gobierno, los gobiernos y las personas que estaban alrededor del gobierno, fariseos, saduceos, todos estaban ahí triunfando, Cristo había triunfado sobre ellos. Y es lo que tú y yo necesitamos ver. En medio de todo lo que estamos viviendo, la iglesia se paró a predicar a Cristo y a ese crucificado. No ideas, no pensamientos de hoy. Tú y yo pudiéramos estar haciendo cosas que no debiéramos hacer. Y algunos ya lo han hecho. Algunos pastores, los seguí algunos. Y vamos, tenemos que ir a orar en la plaza. ¿A orar en la plaza? ¿Y por qué? No, porque sí, pero es que nosotros hemos estado orando siempre. ¿Y dónde lo hacemos? En la iglesia, en mi casa. ¿Por qué tengo que ir a una plaza? ¿Acaso Cristo no dice precisamente eso? Que no sean como los fariseos que quieren ser vistos. ¿O está siguiendo una idea política? Ni de un lado ni de otro. Recordemos, nosotros oramos al Dios del cielo que ve en secreto, y lo que Él ve en secreto lo hará en público, lo recompensará en público. Así que muchos, incluyendo pastores e iglesias, están haciendo eso. La Convención de Iglesia de Venezuela sacó un comunicado hablando de que debemos orar, debemos mantener el Evangelio, recordar nuestro llamado, mantener
no entrar en pánico, dejar la ansiedad, lo que dice la Biblia. Yo no vi allí en ningún momento llamado afuera. Y aunque ellos lo hubiesen hecho, nosotros no hubiésemos aceptado. Bueno, de mi parte, yo no me voy a prestar a hacer eso. ¿Por qué? Porque Cristo no me llamó a eso. Me llamó a predicar el Evangelio. Y yo creo que este es un momento preciso y oportunísimo para predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué, hermano? Yo no voy a decir que será como en el tiempo bíblico, pero vendrá persecución. Hermano, vamos a ser perseguidos. Y hemos hablado de eso. Yo creo que es puesto atención. Pero se nos ha concedido no solamente creer, sino padecer. ¿Quieres vivir piadosamente? Vas a ser perseguido. ¿Qué significa piadosamente? No es como de acuerdo a lo que tú creas. Es lo que Dios nos ha determinado o nos ha llamado a hacer. No, tenemos que alegrarnos porque Dios está bien. Por Dios. Pero cuando sigan transcurriendo los hechos, debemos seguir alegres. Porque situaciones pueden seguir pasando. Y yo lo que quiero que piensen, no fugazmente como este mundo está pensando. Que ahora sí vamos a... No, nosotros hemos sido bendecidos desde antes de la fundación del mundo. El cristiano ya ha sido bendecido, no espere la bendición. No espere una vida mejor, porque usted tiene la mejor vida en Cristo. Pero si piensa en que ahora va a ser mejor, es como que, bueno. ¿Cómo que ahora va a ser mejor? O sea, Cristo hizo todo lo que tenía que hacer por mí para darme una mejor vida y ahora yo veo que va a ser mejor. No entiendo eso. Porque ocurrió esto. No, Dios está haciendo. Y nuestra vida es mejor porque estamos en Cristo y todo lo que Dios haga será mejor. Aunque eso incluye persecución. Yo estoy seguro que muchos no van a escuchar ese mensaje en los púlpitos otros. Pero desde este púlpito, lo que la Biblia nos llama es a recordar quiénes somos y para qué estamos llamados en este mundo. Somos de este reino, sí, con un propósito. Que cuando caminemos en el temor de Dios. No en el temor de lo que me pueda decir un hombre o hacer un hombre, sino en el temor de Dios. Dice, todos los días de vuestra peregrinación, versículo 18, sabiendo que fuisteis comprados de vuestra vana manera de vivir, el cual recibiste de vuestro Padre. Eso era antes. Ya no. Yo ahora soy uno de Cristo. Soy cristiano. ¿Cómo me debo comportar? Vayan conmigo a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y en Mateo capítulo 5, Cristo comienza un sermón llamado el Sermón del Monte, donde Él está con todo reunido. Ahí habían cristianos y no cristianos. Un sermón que duró probablemente 15 minutos, que es lo que nos da el tiempo para leerlo. A veces nosotros vemos esto y decimos, pues fue un solo sermón, del capítulo 5 al capítulo 17. Y son como que... es leído, tú lo lees, son 15 minutos, pero el impacto de esto, cada palabra fue como una daga al corazón de las personas que estaban allí, porque estas palabras no habían sido pronunciadas, o más bien se creía todo lo contrario. Para este tiempo, el bienaventurado no era el pobre, el bienaventurado no era el manso, el bienaventurado no era el misericordioso, el bienaventurado no era el pacificador, el bienaventurado no es el que padece persecución, el bienaventurado no es aquel que es vituperado, que es perseguido o que es vilipendiado. No, pero Cristo dice, estos son bienaventurados. Ya comenzando el sermón, Cristo tiene que decir cosas fuertes. Pero una vez que termina de decir eso, Él inmediatamente les dice, no solamente ahora son bendecidos y han sido bendecidos por Dios, nosotros estamos en esa posición, hemos sido benditos. Leímos Efesios capítulo 1, ¿verdad? Y lo estudiamos muy bien.
Hemos sido bendecidos con toda bendición en lugares celestiales. Toda. Pero ahora, Él nos dice qué debemos hacer. Versículo 13. Vosotros sois, esto es lo que tú y yo somos, la sal de la tierra. Pero si la sal es desvanecida, se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Bueno, el llamado a la iglesia, ¿qué debemos hacer hoy? 4. Y de aquí en adelante ser sal. Seguir siendo lo que soy. Sal. Hermano, en este momento hace falta poner sazón a la situación. Y es tu trabajo y es mi trabajo. Dios va a sazonar este mundo con nuestra Venezuela y necesita un salero. Eso es la iglesia. Y cada uno de los granitos de esa sal somos tú y yo, quienes debemos cumplir nuestra función. Pero hay algunos que no están queriendo salar, que simplemente se han convertido en parte de lo que este mundo entiende que debe ser, que han razonado y dijeron, bueno, debemos actuar así, dejar por un lado lo que la Biblia dice puntualmente. Tú y yo necesitamos volver a lo que la Biblia dice. Somos sal de la tierra y necesita la tierra sal, y más en este tiempo. Si tú no eres sal en este tiempo, ¿para qué sirves? Serás como uno más de este mundo, de un lado o de otro. Pero el pasaje no termina allí. Versículo 14 nos dice que somos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si la iglesia se escondiera en este tiempo, entonces no sería. O sea, nosotros somos una ciudad en un monte, sobre la colina, donde debe ser, y es lo que muchos están haciendo, viendo qué va a ser la iglesia, en medio de que hace uno, que hace otro. Bueno, ¿quién es? Quien tiene por lo menos algo de espiritualidad y de moral para vivir en medio de confusión. Yo no soy ni de allá ni de acá, pero ¿qué hago? Venga a la ciudad sentada en el monte. Bueno, la iglesia es una ciudad que está sentada en el monte. Y cada uno en particular dice, somos luz. Dice, no se esconde una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. Esto es interesante, porque primero lo presenta como una ciudad asentada en el monte donde todos los pueblos puedan ver. Eso habla de que nosotros tenemos un llamado a nuestra sociedad. Pero luego ahora lo lleva a la casa y dice, tú eres luz, y una luz tú la pones en un lugar donde alumbre a lo de tu casa. Hermanos, somos luz en medio de las situaciones en las cuales vivimos. Y a esta familiar, que quizás es uno de los que, vale, sí está, y debemos tener cuidado nosotros, de en vez de ser luz y que vea las cosas como deben ser, con cuidado, con mucho tacto, de no entrar en conflictos que no se deben entrar, llegar a simplemente hacer otra cosa, esconderme debajo de una luz. Y bueno, ellos son, que hagan ellos como ellos quieren. No, hermano, es ahora que se necesita ser luz al mundo, a nuestra casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, dice el pasaje, versículo 16, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué nosotros hacemos lo que vamos a hacer? ¿Por qué somos luz y somos sal en medio de confusión? Porque queremos agradar al Padre. Porque queremos darle gloria al Padre. ¿Ven el enfoque del pasaje? No es que me alegro porque, bueno, ahora sí, mi sueldo será aumentado, mi esfuerzo de estudio será recompensado. Bueno, eso puede ser. Eso puede ser.
porque vamos a florecer como nación. Puede ser, si Dios lo quiere. Si Dios lo quiere. Por eso no perdamos perspectiva, o la perspectiva de la vida que vivimos en Venezuela, pensando en ideas de hombre. Nosotros pensamos en lo que me toca hacer, por lo que Dios me manda hacer, y lo demás, dejárselo a Dios. Lo que yo voy a hacer, lo que tú y yo debemos hacer, es ser sal y luz. ¿Y para qué yo voy a hacer eso? Porque ellas van a glorificar. Esa obra que yo voy a hacer glorificará a Dios. Es por eso que nosotros somos la iglesia de Dios. Recuerda que nosotros estudiamos en Efesios que todas las cosas fueron hechas para su gloria, incluso la iglesia. ¿Ven? Lo que vamos a hacer de aquí en adelante, como vivamos, será para su gloria. ¿Cómo me debo mostrar? ¿Qué debo hacer ahora? Soy luz, soy sal. Un pasaje más. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículo 14 y 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. Este es Pablo escribiendo a Timoteo en medio de una dificultad terrible que Timoteo estaba viviendo. Timoteo pensaba, bueno, Pablo está preso, qué desastre, ¿y ahora qué hago? ¿Qué va a pasar con las iglesias? Él estaba teniendo también incluso conflictos con respecto a las situaciones que están viviendo en las iglesias, y Pablo envía a Timoteo precisamente para poner orden en un desorden. Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo en medio del desorden? Bueno, apégate a uno de esos dos bandos. No, dice, le habla de lo que debe hacer, pero en el versículo 14 llama la atención de que él les dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a ver, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios. Y ahora le da un calificativo: columna, perdón, la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, eso nosotros somos. Y como columna y baluarte de la verdad, nosotros necesitamos hacer de eso una realidad, o más bien, es una realidad. Debemos hacerlo visible, vamos a decir de una manera. La iglesia es esa columna donde se posa aquella cosa que va a ser expuesto, admirado, como en un museo. Es la iglesia, la columna donde se coloca la verdad para que todos vean la verdad. Y aunque esa verdad no quiera ser escuchada, nuestro papel es hablar la verdad. Y la verdad no corresponde a lo que yo siento y creo, sino a lo que Dios nos ha dicho que es. Él es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Qué debo hacer? La misión de la iglesia: predicar el Evangelio. Dice columna columna y baluarte de la verdad. Y luego le da algo interesante, le va a clarificar algo. Le dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los ángeles, creído en el mundo y recibido de arriba en gloria. En otras palabras, Él está hablando del Evangelio. Él está hablando de Cristo y le dice: mira, tú estás ahí puesto para que recuerdes a la iglesia que ella es la columna donde se posa la verdad, y esa verdad es Cristo. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, en este momento? Hacer lo que hizo Cristo, aceptar lo que es de César y abrir lo que es de Dios. Cristo vino y no se plegó a ninguno de los movimientos políticos que vivían en la época. Cuando debía denunciarlo, no denunció. Cuando no tuvo que decir nada de ellos, no dijo nada. Pero Él vino a hacer una cosa: hacer la voluntad del Padre. Bueno, nosotros estamos en el mismo lugar. A nosotros se nos ha mandado
vivir la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de las circunstancias que vivimos? Hay gente que necesita esperanza. Hay otros que necesitan reconocer que la verdadera victoria se encuentra en Cristo y no fuera de Él. Que realmente las situaciones en las cuales nosotros nos encontramos están puestas por Dios y Él nos dará todas las cosas que necesitamos para caminar de aquí en adelante. Termino con un pasaje un poco más largo. 2 de Corintios. Para así terminar. 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Qué me mandaste a hacer, Señor? Ya sé que soy columna y baluarte de la verdad. Soy sal, soy luz. He sido comprado por Cristo por precio de sangre, de manera que soy de Él. Soy amado por Él. Soy santo, soy redimido. ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 11 en adelante. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo seáis vosotros, lo seas a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos. Pero por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Una palabrita que nos va a llamar. Pero tú estás loco. ¿Cómo tú vas a estar diciendo que en medio de esta confusión tú vas a predicar que Cristo vino a salvar? No, tenemos que... Tú eres un loco. ¿Cómo debemos orar por esas personas crueles? Bueno, Cristo me dice: bendecid a vuestros enemigos, orad por él. ¿Por qué tú te juntaste con ese si ese es del otro bando? Cristo vino a buscar a los pecadores. No, tú eres un loco. Sí. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Entre cristianos entenderemos nuestra oración, entenderemos la pasión por predicar a Cristo y no hacernos uno con las situaciones que están viviendo unos y otros y acompañar a hacer cosas que no deben hacer. Bueno, entre cristianos entenderemos, este es cristiano, este está viviendo a Cristo, por eso no se aplica y no se apega a uno y a otro. Versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. La razón por la cual nosotros debemos actuar como Cristo nos manda a actuar es porque el amor de Dios nos empuja, nos mueve. No una pasión, no, el amor de Cristo nos constriñe, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó, ojo, a nosotros la palabra de la reconciliación.
Y esto no es una reconciliación de hermandad de un bando y otro, aunque va a llevar eso. Somos llamados a ser pacificadores. Sin embargo, lo que el pasaje nos está llamando es a reconciliar al mundo con Dios. No importa de qué bando sea. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que, porque ya tenemos ese ministerio, porque Dios nos ha hecho todo eso, entonces concluye Pablo diciendo, por todo lo que Dios ha hecho, entonces tú y yo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermano, todo lo que hagamos será cómo representemos a ese reino, esa ciudadanía celestial. Somos embajadores de Cristo. Y luego añade, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Hay situaciones, hermanos, que vivimos que parecen ser las más terribles. Sin embargo, el cristiano debe entender que ya no vive en una situación terrible. No, la situación terrible que teníamos nosotros, Dios o Cristo en la cruz del Calvario la disipó. Era la guerra que teníamos con Dios. Ya no tenemos esa guerra. Ya estamos libres. Ya no pertenecemos a nadie sino solo a Cristo. Ya no representamos nuestras pasiones, nuestras debilidades o nuestra carne. No representamos a Dios, representamos a Cristo. Tenemos una ciudadanía, el cual es celestial. Tenemos una embajada en donde usted esté. Recuerde, usted va a escuchar a personas decirle constantemente de la situación. Hermanos, no caiga en la tentación de opinar de un lado o de otro, aunque por dentro esté hirviendo y las ganas de decir, ¡oh, qué bueno en eso! Hermanos, dejen lugar a Dios. Si Él ha hecho esto y es venganza de Dios, gloria a Dios porque lo ha hecho. Pero, ¿por qué yo debo gloriar si Dios lo ha hecho? Yo estoy bajo la voluntad de Dios. Yo me debo gloriar porque Dios reina. Eso sí. Yo me debo gloriar porque Dios es el que está en el trono. Y porque yo me glorío en que Dios está en el trono, yo obedezco a ese Dios bondadoso que está en el trono. Y Él me manda no a ir por ahí brincando y saltando. Me manda a ir a predicar un mensaje que no va a ser escuchado. Me manda a predicar un mensaje que no va a ser creído. Me manda a publicar en las redes sociales que Cristo todavía reina, que Cristo es Dios y que Él es soberano. Y que me critiquen por eso. Pero otra vez, con el corazón que hago eso, debe ser un corazón que busca sinceramente mostrar a Cristo. Pero si usted pone ahí en las redes sociales, Dios ha hecho, Dios invita y pone rey. Hermano, recuerde que Dios es el que conoce el corazón. Con un corazón, voy a poner eso porque yo sé que eso le va a dar en el donde tiene que ser aquel. Hermano, ¿sabe que no sirve de nada? No lo haga. Mira, ¿sabe qué dice la Biblia mejor? No calla. No publiques nada. Si no edifica, si no busca la gloria de Dios, no lo hagas. Y tú sabes cómo lo estás haciendo. O cómo lo vas a hacer. Pero el mensaje de hoy es para vida nueva. Que en nuestras redes sociales, hermano, más allá de la información que podamos ver, yo no creo que haya reportero. Hasta ahora, bueno, sé que Neudi es graduada allí en esa área y Génesis es graduada en esa área. Si usted no es reportero, no se ponga a ser reportero. Pero si usted sabe, Neudi y Génesis que no están entre nosotros, y lo van a hacer desde la perspectiva profesional, yo creo que ustedes le enseñaron ética también. Y que desde la profesionalidad de este campo implica que tú vas a informar, no desinformar.
informar. Y para informar, tú debes hacer una investigación de todo lo que está ocurriendo. No parcializado en un lugar u otro. Y todos los demás que no somos reporteros, todo lo que el mundo pueda decir, nosotros discernimos eso, lo pasamos por el filtro de la palabra y luego obedecemos lo que la Biblia nos manda hacer. Es imperativo, hermanos, que la iglesia hoy se levante sobre ese monte alto y alumbre. Imperativo. Es una orden de parte de Dios en medio de lo que estamos viviendo. Y aparte de eso, recordar siempre que aunque vengan con oposición a lo que nosotros podamos decir y hacer, aunque hayan argumentos, entre comillas, muy válidos de aquel lado o de otro lado, inclusive del medio cristiano, debo recordar, yo debo ver lo que dice Dios en su palabra. Y en su palabra, Dios no nos ha llamado a nosotros a ser bélicos. Nos ha llamado a llevar paz, reconciliación, a llevar el mensaje que Cristo trajo, el Evangelio. Orar todo el tiempo es la actitud que debemos tomar en este tiempo de oración. Que se nos acuse, hermano, de ser cristiano. Puro Cristo, eso es un cristiano. Está bien, gloria a Dios. Pero que no se nos acuse de, bueno, pero este es cristiano y en vez de ayudarme, si yo estoy amado, se supone que tú debes ayudarme. Ah, no, pero él puede utilizar la sal para echarme en la herida. No, esa no es la posición de nosotros. Sal para echarle en la herida. No. La sal se utiliza para preservar, para mantener esa persona o esa situación que no se descomponga, no para que simplemente echar y frotar la herida. Si hace eso, bueno, Dios, como dice Pedro, juzga como obramos. Él es juez que juzga nuestra obra. Yo no soy juez de nadie, Dios es. Por eso les digo, hermanos queridos, en el tiempo que vivimos, vivamos en profunda reflexión en las cosas que Dios está diciendo, porque es en este momento donde vamos a ver realmente y aplicar lo que son hijos de Dios, santos, que vamos a llevar al mundo un evangelio no diluido ni añadido, el evangelio de Cristo, punto. Y de ahí en adelante, como dijo Martín Lutero y como dijeron otros, que Dios nos ayude.